Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre la salud cardiovascular y por eso le vamos a darle bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud. Vamos a hablar sobre salud cardiovascular. Cuando hablamos de salud cardiovascular siempre se nos viene a la mente es el corazón, pero va mucho más allá. Vamos a hablar sobre eso. Sí, el cirujano cardiovascular se encarga de las patologías cardiocirculatorias, entre ellas la parte cardíaca, que engloba las partes coronarias, la parte congénita y la parte valvular. Y el tema que nos toca hablar hoy sobre la cirugía vascular, nos encargamos de las patologías de la aorta, torácica, abdominal, arteriopatías obstructivas de miembros inferiores, enfermedad venosa y los accesos para la diálisis. Cuando hablamos de estas arterias, cuando hablamos de la aorta, por ejemplo, siempre hablamos también de la vena ubicada, esta arteria ubicada en el corazón, pero va a conectarse con todo nuestro cuerpo, incluso los miembros inferiores. Vamos a hablar de la importancia de esta arteria. La importancia de la arteria, bueno, es que la irrigación, por decirlo de una forma más para que lo entienda la población, alimenta la parte de los miembros inferiores, ¿ok? Entonces, al tener un proceso obstructivo, básicamente la pierna queda sin flujo, en este caso la pierna, en el cual puede producir un infarto de involución, que no es más que cianosis y necrosis, pérdida del miembro. Okay. Cuando hablamos de la necrosis, estamos hablando también de esa falta de circulación, vemos una parte externa un poco más morada, vemos unas manifestaciones que pueden alertar también al paciente que no es normal. Sí, básicamente la clínica de un infarto o una obstrucción arterial aguda en el miembro inferior sería un dolor de fuerte intensidad, brusco, ¿ok? Que básicamente o principalmente no consultan al cirujano cardiovascular de emergencia, consultan con traumatología pensando que un dolor de columna o un dolor de tipo muscular, ¿ok? Y simplemente es una obstrucción arterial aguda, un paciente con factores de riesgo, mayores de 60 años, con fibrilación auricular, que no esté tomando sus medicamentos, tiene potencial riesgo de presentar una obstrucción arterial aguda. Cuando hablamos de la trombosis, ¿también está relacionada? Es una trombosis, una obstrucción arterial aguda. Hay trombosis arteriales del sistema arterial y trombosis a nivel venosa. ¿Okay? La trombosis venosa, la diferencia es un aumento de volumen característico de 4 o 5 veces su diámetro, ¿okay? Y es diferencia en la clínica y el manejo y el tratamiento de la enfermedad arterial. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que puedan aparecer? Bueno, básicamente el sedentarismo, la edad, el tabaquismo, cuando hablamos de las enfermedades arteriales, ¿okay? La parte hereditaria, entre ellos, como comentábamos en la presala, las enfermedades aneurismáticas, la parte hereditaria es fundamental. Entonces, si tienes factores de riesgo hereditarios, como prevención sería crucial la evaluación preventiva por un cirujano cardiovascular competente en el área vascular. El día de hoy usted nos trae esta muestra. Sí. ¿Qué nos quiere explicar con ello? ¿Qué podemos ver acá? Ok, básicamente en esta imagen vemos cómo hay un proceso, digamos, de evolución de una placa aterosclerótica y cómo es el proceso de las obstrucciones a nivel de la parte circulatoria. Esto lo podemos predecir, esto lo podemos medir de una forma cuantitativa con una simple evaluación vascular preventiva, digamos, con unos factores de riesgo estipulados. Si usted es diabético, usted debería consultar incluso antes de la úlcera, ya que nosotros podemos manejar de una forma preventiva y evitar las complicaciones mayores, entre ellas una amputación mayor. Cuando nos habla sobre estas evaluaciones preventivas, ¿realmente con qué frecuencia en nuestro país se hacen este tipo de evaluaciones o cuál es la voluntad del paciente de poder asistir a ellas? Daniela, yo trabajo en un centro vascular de referencia. Para mí la consulta preventiva es casi nula. ¿Okay? Un paciente diabético que vaya a una evaluación vascular, bueno, si van es porque me siguen en las redes sociales, porque un familiar, porque es un conocido, que el doctor Carlos se encarga de esto y ellos van con esa referencia. Pero no es el denominador común que un paciente diabético de 50 años vaya a una consulta vascular porque no presenta síntomas. ¿Okay? No es común entonces. Para nada, para nada. Y por eso común. el día de hoy queremos hacer también educación y prevención en este sentido para que se animen. ¿Cuáles son esos exámenes de prevención? ¿Cuáles son esos estudios de rutina que uno se debería hacer? Y por lo menos cada cuánto tiempo debería hacerse esta persona estas evaluaciones. Sí, nosotros tenemos un protocolo establecido en la consulta, o sea, es evaluado principalmente, evaluamos los pulsos, hacemos un ecodoppler arterial, hacemos plestimografía venosa, plestimografía arterial, en este caso para medir el índice tobillo-brazo, y con eso nos dan valores cuantitativos para
evidenciar si hay patología o no hay patología y si es oportuno el manejo. Muy bien, doctor. Vamos a ver en la próxima parte sobre la cirugía vascular, en qué consiste, cuáles son los pacientes que son candidatos a este tipo de intervención. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos conversando con Carlos Durán, cirujano cardiovascular, así que si tienen preguntas o comentarios, las redes sociales a su disposición, @salud_gb, Instagram, @DanielaJSalas. Ya regresamos con mucho más.